Les bendiga, hermanos, niños y jóvenes y todos los que están escuchando este devocional. Pues vamos a empezar nuestra mañana de la mejor manera leyendo la palabra de Dios en Hechos 14 del 1 al 28, esperando que tengan una semana muy bendecida. Que el Señor les bendiga. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio en la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado ahí, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: «Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros». Y Bernabé llamaba Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo a toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la hora que habían cumplido. Y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho
Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Es un privilegio enorme poder compartir la reflexión en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1 al 28. Vamos a meditar un poco y vemos algo importante en la lectura. Si usted puso atención, si usted la leyó, sabe de qué habla acerca del retorno de Pablo y Bernabé del primer viaje misionero. Pablo y Bernabé retornan del primer viaje misionero y dice la palabra del Señor que no son recibidos como ellos esperaban, porque algunos lo recibieron bien, pero también algunos no querían que ellos estuvieran allí. Y Pablo y Bernabé dice que van y predican la palabra del Señor, como siempre lo han hecho. A pesar de ser una iglesia primitiva, llena de poder, llena de la unción de Dios, siempre Satanás quería que la iglesia no creciera, que la iglesia se estancara. Y dice la palabra de Dios de que Pablo y Bernabé son expulsados y son sacados de la ciudad. Y allí en Listra hay algo que me llama la atención en el versículo 8, porque a pesar de que estos hombres eran o estaban siendo perseguidos, dice su palabra que aún en medio de todo esto Dios los respaldaba, y dice que ocurre algo muy importante. Y leamos el versículo 8 y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aún en medio de todo esto, Pablo, por medio del poder de Dios, sana a este hombre que estaba cojo de nacimiento. Y esto lleva a los gentiles a todavía enfurecerse más. Dice que Pablo y Bernabé son apedreados y son sacados fuera de la ciudad. Esto indica, hermanos, que en la vida nosotros vamos a tener siempre personas que estén en contra del Evangelio. Pero el Evangelio va a seguir adelante, el Evangelio se va a seguir expandiendo y el poder de Dios se va a manifestar siempre en todos aquellos que quieran seguirle. Pablo ya no era el mismo de antes. Bernabé era un discípulo que había sido formado por Pablo. Y podemos ver de que a pesar de todo esto, estos hombres no se desanimaron, sino siguieron perseverando, siguieron creyendo de que el que estaba con ellos era el Dios de poder. Por lo tanto, te animo esta mañana a que sigas creyendo en ese Dios de poder. Excelente, hemos llegado a la sección de las preguntas del devocional de este martes 14 de septiembre. Así que espero que todos ustedes hayan estado pendientes de la lectura, pendientes de la reflexión. Y ahora saquen su cuadernito, saquen su lápiz y vamos a anotar las preguntas de esta mañana, que son 3. Así que, ¿listos? ¡Vamos ya! La pregunta número 1 dice: ¿cómo les llamaban los liconios a Pablo y a Bernabé? ¿Ven? La pregunta número 2 dice: ¿de qué ciudades procedían los judíos que persuadieron a la gente para apedrear a Pablo? Y la tercera y última pregunta: el hombre cojo de nacimiento, ¿de qué ciudad dice la Biblia que era? Ok, esas son las 3 preguntas del devocional de este día, así que yo te invito a que por favor nunca dejes de encomendar todos tus días en las manos de Dios, que este no sea la excepción. Encomiéndate, pon todo lo que vas a hacer en sus manos y que Dios te bendiga.